El tema que vamos a tocar hoy es San Ignacio de Loyola. A mí me encanta este santo. Una de mis conversiones fue a través de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola a mí particularmente me enamoró y me hizo una transformación completa a mi ser. Con él aprendí a ver la vida desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. Me enseñó a conocerme. Me encantó este tema y quiero compartir lo que he aprendido a través de él. Le hablaré un poco de su historia, le hablaré de todos los pasos que él ha, cómo Dios lo ha ido transformando. Lo que sí me encantaría que nos pusiéramos relajados, dispuestos a escuchar esta historia de este santo, de San Ignacio de Loyola. Es muy linda, y es muy linda, es muy enriquecedora. Y también podemos, si tenemos la posibilidad y tenemos ese enganche de cómo es nuestra vida y cómo fue la vida de San Ignacio de Loyola, porque siempre los tiempos son diferentes, pero siempre son la misma acción. San Ignacio de Loyola, él nació en el año 1491, fue el número 8 de los hijos varones. Él nació en la Casa Solar de Loyola, en el País Vasco. Fue educado como un caballero de la corte. Era una familia de muy buenos recursos, de alto nivel, en esa época, millonarios, como quien dice. Él era una persona valiente, fuerte, enamoradísimo, buen mozo, le encantaban las armas, y también una de las cosas que él tenía era que le encantaba ganar honra. Él siempre, su deseo era tener una lucha interna por ser el mejor, por ser el mejor. Él, por supuesto, quiero recordarle que él nació en una casa, en un núcleo familiar católico. Y su nombre de pila es Íñigo. Y Íñigo era una persona muy valiente, audaz. Él no se conformaba con cualquier cosa. Y eso era muy bueno porque todos nosotros nacemos igual. O sea, queremos tener algo, tener en una posición, vivir en un sitio donde seamos los mejores. Y esa valentía que tenía Íñigo para demostrar que era lo mejor, él lo llevaba a superarse. El deseo de ganar de Ignacio lo llevó a Pamplona para defender esta ciudad fronteriza atacada por los franceses. Los franceses tenían algo a su favor, que era la pólvora. La defensa era desesperada. Cuando eso pasó el 20 de mayo de 1521, Ignacio fue herido por una bala de un cañón que le quebró la pierna totalmente, dejando esa pierna quebrada en varios pedazos y la otra pierna la dejó mal herida. O sea, así que Íñigo no podía pararse, o sea, estaba inhabilitado. Entonces Pamplona e Ignacio cayeron ese día en manos de los franceses. Médicos franceses cuidaron de Ignacio y lo enviaron a Loyola, donde pasó por una larga convalecencia. En ese periodo forzado de inactividad, él pidió libros, ¿ok? Él pidió libros y no había libros de lo que le estaba pidiendo. Le estaba pidiendo libros de caballeriza, de caballeros, de guerra, de héroes de esa época y no había. Pero una cosa que me llama mucho a mí la atención, que él siendo católico, de padres católicos, no conoce al Señor. O sea, él no nombra al Señor para nada. ¿Cuántas veces nosotros con nuestra arrogancia, a veces me hago estas preguntas? O sea, cada vez que pasa un párrafo, un texto de lo que yo leo, me pregunto,
cómo ha sido mi vida también en este momento, que estoy en una lucha de sobrevivir, de tener, de ser la mejor en cualquier ámbito de la vida. Y yo digo, yo me hago esta pregunta, yo estoy buscando al Señor, yo le doy gracias al Señor, lo únicamente es que yo voy a trabajar y yo voy a tener, yo voy a ser el mejor, yo voy a demostrar que yo sí puedo. Y claro que sí se puede porque uno tiene la fortaleza y esas armas de no dejarse caer y uno en cada batalla, uno consigue estrategia, que me parece muy bueno. Llegando a San Ignacio, él en toda esa temporada, aún estando mal herido, aún viendo que su pierna está quebrantada, quebrada en varios pedazos, sabiendo que él va a recibir operación, porque fueron varias operaciones que le hicieron para que quedara la pierna bien y no quedara una más larga que la otra, porque eso pasó también. Entonces, a él le tuvieron que ponerle pesas, o sea, su proceso fue bastante largo. Y en ese proceso del comienzo, él, lo único que él veía y sentía era su fortaleza de salir de ahí, porque su meta era seguir escalando gloria para él. Y Y él entonces en esa convalecencia que él estaba, él pidió libros, porque él sí quería, él quería hacer algo, porque él no era de las personas que se quedaba acostado, no, él quería hacer algo, conocer más, instruirse, llenarse de valentía, porque él necesitaba llenarse de esa valentía. La hermanita agarró y le dijo, no, no tenemos ninguno de esos libros que tú estás pidiendo. Lo que tenemos estos dos libros aquí, que lo tenía ella en la mano, tiene entonces él agarró y dice, la hermanita le dice, tenemos el libro de la vida de los santos y la vida de Cristo. A él no soñaba con ese tipo de lectura, pero no le tocó más que otra que conformarse porque no había otro tipo de lectura. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí vamos viendo que el Señor lo está llevando a otro propósito, mas él no lo ve. Y no lo ve porque únicamente él ve su ego, él ve su fortaleza. Él nada más él ve, él sabe que Dios existe porque él viene de una familia católica, pero más él puede su ego que otra cosa, no veía otra cosa. Le llegan esos libros a la mano y con el fastidio de las cuatro paredes y el dolor y todo, él empieza a leer esos libros. Cuando él comienza a leer los libros de los santos, él queda maravillado. Él queda, o sea, sus ojos empezaron a ver un poquito diferente. Él veía que la vida de los santos era interesante, que ellos también tenían que luchar y a salir a luchar, pero sin armas, únicamente con la palabra. Y conquistaban y llevaban almas al Señor. Cada vez que Íñigo leía una vida de los santos, pasaba algo muy interesante. Él quedaba pensativo y no solamente lo consolaba su espíritu, sino que él empezaba como que a hacerse preguntas. Él quedaba maravillado de esa vida de los santos, de esa entrega. Ignacio le encantaba la lectura y esa lectura lo llamaba a él a reflexionar. Y al reflexionar, él quería imitar. Una de los santos que él quería imitar era a San Francisco o a Santo Domingo. Le encantaba esos santos. Claro, también le gustaban todos los santos que le estaba leyendo. Y la vida de los santos a él no únicamente lo consolaba, sino también lo llevaba a pensamientos más profundos. Unos pensamientos que él decía, ¿cómo han conquistado y llevando esta vida
que ellos llevan, los santos, también son alegres y conquistan almas, conquistan personas sin armas. Eso lo tenía muy sorprendido a él. Poco a poco sus ojos empezaron a maravillarse de esta diversidad y hacer reflexiones sobre ello. Poco a poco, eh, viendo a conocer la diversidad de los espíritus que lo agitaban, Ignacio iba descubriendo la acción de Dios en su vida. O sea, empezó a sentir ese deseo profundo de conocer a Dios. Él está, o sea, él está en dos posiciones. En la vida, en lo que es la vida y lo que es la parte de Dios, el envuelto de la vida. Y el envuelto de la vida, cuando él conoce las cosas de Dios, ve que va viendo cómo ha sido su vida. Y él pensaba que él era feliz, pero entendió que su felicidad no era todo lo que él quería tener y todo lo que él tenía, ni todas las mujeres que él conquistaba, porque al final de todo él quería más, o sea, no había una satisfacción. En cambio, con lo poco que estaba conociendo del Señor, lo poquito pena que estaba conociendo, él se sentía con ganas de conocerlo, pero también se sentía consolado y con gozo en su corazón, tan pronto como terminó su convalecencia. La primera parada fue en el famoso monasterio de Monserrate. Eso fue el 24 de marzo de 1522. Él fue al monasterio y ofreció su espada y su puñal delante del altar de Nuestra Señora de Monserrate. En ese lugar era que él tenía determinado dejar sus vestidos y vestirse con las armas de Cristo. Él pasó toda la noche en vela, toda la noche. Desde Monserrate bajó a la ciudad llamada Montserrat y él pensaba que él iba a durar pocos días ahí, pero no fue así. Él duró casi un año. Vivió como un peregrino y vivía como un mendigo para satisfacer sus necesidades fundamentales. Y él gastó todo el tiempo en oración. Ignacio quería ir para Jerusalén y él lo decía. Los días pasaban llenos de gran consolación y alegría, pero de pronto la oración que se convirtió en alegría, de repente se le cambia ese sentimiento, empieza a atormentarse no solamente por las tentaciones, sino también por los escrúpulos. Y él pensaba, lo estoy haciendo bien, estoy en lo correcto. Él empezó como en esa situación de caer en esa trampa del enemigo y tan gran desolación que le venía a sus pensamientos con una gran ímpetu para echarse en un agujero grande. Pero finalmente, escuchen bien, finalmente volvió la paz a Ignacio. Y él empezaba a reflexionar sobre la oración. Él decía, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Si estoy en plena oración, ¿por qué me vienen esos pensamientos? Y él no se quedó únicamente con eso, que es cosa que todos tenemos que hacer, todos tenemos que tener esa movida interior. Decir, ¿qué me está pasando a mí? Si estoy orando, estoy en el Santísimo, estoy con el Señor, mis pensamientos están enfocados, ¿por qué llega un momento en que caigo, peleo, discuto, no me entiendo, hay un movimiento en mi cuerpo? Eso mismo tenemos que hacer lo que hizo Ignacio. Pero ¿qué fue lo que Ignacio hizo? Ignacio lo que hizo fue en su meditación, en su relajación, en su interior, él analizó, ya, es que hay un espíritu bueno y un mal espíritu.
Mi Señor, Él me alimenta con la oración. Él es el maestro. Cuando uno va para clase, tú vas a recibir la enseñanza. Y después que tú sales de tu clase, tú vas a aplicar lo que aprendiste. Es lo mismo. El Señor nos alimenta, pero el Señor espera una respuesta. Entonces, al salir de la oración, ya es ahí donde uno decide. Y dice, pero el mal espíritu lo tengo aquí y me está llevando a esta tentación. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? Mi respuesta va a ser la del servicio. San Ignacio tomó como propiedad el servicio. O sea, la respuesta que le dio al Señor fue el servicio. Él aprendió a responder en la libertad del amor, el amor de Dios. Y así él luchaba para remover los obstáculos que le impedían esa libertad. Entonces él empezó a analizar que hay un espíritu humano que quiere quitarnos esa libertad para engancharnos y no cumplir con lo que Dios manda. Pero Ignacio, él respondía con el amor de Dios. La conversión de San Ignacio al servicio de Dios fue por amor y se confirmó en una experiencia que tuvo en un lugar mientras que él descansaba en las orillas del río Cardoner. Y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento. Y no es que viene una visión, no, sino que entendiendo y conociendo muchas cosas espirituales, como las cosas de la fe y de las letras. Ignacio anotaba todas sus experiencias en un libro pequeño. Era esta una práctica que había comenzado ya en su convalecencia. Al principio estas notas eran solamente para su uso personal, sí, pero poco a poco vio la posibilidad de poderlo ampliar a otras personas. Algunas cosas que Ignacio observaba en su alma le parecía que podrían ser útiles para otras personas. Y entonces él empezaba a predicar también con eso, con lo que él escribía. Había descubierto a Dios y por lo consiguiente el sentido a la vida y aprovechaba cualquier oportunidad para llevar a otros esa misma experiencia. Conforme a que medida que pasaba el tiempo, sus notas fueron tomando una forma más estructurada, a llegar a ser la base de un pequeño libro llamado Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. En los ejercicios de San Ignacio de Loyola nos habla, la primera etapa que nos habla del amor del Señor, ese amor infinito que el Señor nos tiene. Nos invita a la conversión. O sea, pecamos, sí, pero el Señor nos invita a la conversión. El Señor lo va llevando a uno a una sanación espiritual. La segunda semana es la vida de Jesús. Jesús es igualito que nosotros. Él vino, tuvo una mamá, un papá que lo quiso y lo amó, un papá adoptivo. Y Él nos enseña lo que es el amor de la Virgen María, lo de Jesús, la huida a Egipto. Él nos lleva también a vivir esos momentos que también nosotros vivimos en nuestra propia vida. La tercera semana es la más fuerte para mí, es la que me dobla las rodillas, que nos habla en esa semana, nos lleva a ver cuánto sufrió el Señor y por qué sufrió. Y la cuarta etapa nos habla de la parte más bella. El Señor resucita, nos enseña la maravilla de lo que Él nos deja y de lo que podemos vivir aquí en la tierra hacia la santidad. La vida de San Ignacio era oración, penitencia y aparte de eso, vivir lo que te pasa aquí en la vida terrenal, de la cantidad de ataques que se tienen. Él fue y peregrinó por muchos lugares santos allá en Palestina.
Luego él regresó a España y comenzó a estudiar y se gradúa de maestro de artes. Pero San Ignacio, él se reunía con 6 compañeros y le comunicó todas sus ideas. Ellos hicieron sus votos de pobreza ante la imposibilidad de marchar y hacer una vida religiosa en Palestina por la guerra contra los turcos. Se ofrecieron al Papa III, quien los ordenó a ellos como sacerdotes. Difundieron el método de los ejercicios espirituales. Pero ¿qué pasó? Lo hicieron sospechoso de heteroxodia. Él se enfrentó a todo eso. Aquejado de graves problemas de salud, San Ignacio de Loyola alcanzó, sin embargo, a ver la expansión de la compañía de Jesús. Y San Ignacio de Loyola muere en el año 1556 en Roma. Fue canonizado el 12 de marzo de 1622. Su beatificación fue el 27 de julio de 1609. Para finalizar, quiero dejarles con estas palabras que dijo San Ignacio de Loyola. Si pudieras oír la voz de Dios, ¿lo guardarías en secreto?